Bienvenido a nuestro canal donde te traemos historias reales de amor, coraje y sacrificio de todo el mundo. La historia de hoy no es diferente y nos llevará a los Estados Unidos de América. Era el año 2017 y una mujer llamada Betty Shelby era residente de Tulsa, Oklahoma. Era una joven madre inocente que vivió su vida en paz con su marido y sus hijos. Pero un día todo cambió. Un día se encontró esposada y bajo custodia policial y todo porque los policías habían cometido un terrible error. Habían arrestado a la mujer equivocada. Pero lo que no sabían era que el marido de esta mujer era miembro de la unidad militar de élite conocida como Delta Force. Él haría cualquier cosa para proteger a su esposa. Y ahora iba a darles a estos policías una lección que nunca olvidarían. Todo comenzó cuando la policía recibió una llamada sobre un incidente de violencia doméstica en la casa de Betty. Al parecer, alguien había llamado al 911 y afirmó que su marido, Eric, la estaba golpeando. La policía no perdió el tiempo. Irrumpieron en la casa sin orden judicial y sin siquiera identificarse. Encontraron a Betty y la arrestaron inmediatamente sin hacerle preguntas. La llevaron a la cárcel y la acusaron de negligencia infantil. Fue increíble, todos en el vecindario conocían a la familia Shelby y nadie podía creer que Betty, una amorosa madre de 3 hijos, alguna vez lastimara a sus hijos. Cuando Eric llegó a casa del trabajo y vio los coches de policía afuera, supo inmediatamente que algo andaba mal. Intentó mantener la calma, pero cuando vio que sacaban a su esposa de la casa esposada, no pudo contenerse. Su cara se puso roja de ira. ¿Qué había pasado? ¿Su esposa era realmente una criminal? Antes de que los policías pudieran decir una palabra, Eric dio un paso adelante y se identificó como el jefe de familia. Exigió respuestas, pero los oficiales no se inmutaron. Le dijeron que habían recibido una llamada sobre violencia doméstica y por eso habían arrestado a su esposa. Eric sabía que su esposa nunca le pondría una mano encima a él ni a sus hijos. Debería haber habido algún tipo de malentendido. Pero cuando intentó explicarlo, los policías lo interrumpieron. Le dijeron que su esposa tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Y luego se marcharon, dejando a Eric allí parado con sus hijos, enojado y confundido. No perdió tiempo y llamó inmediatamente a su abogado, quien le aconsejó acudir a la comisaría y presentar una denuncia. Pero Eric no estaba satisfecho con eso. Quería más que una queja. Quería justicia y sabía exactamente cómo conseguirla. Como comandante de la Fuerza Delta, Eric tenía acceso a algunos de los soldados mejor entrenados del país. Podía pedir refuerzos y enseñarles a estos policías una lección que nunca olvidarían. Pero antes de hacer nada, tenía que averiguar qué había sucedido realmente. Sabía que su esposa era inocente y estaba decidido a demostrarlo. Entonces fue a la estación de policía y exigió ver las pruebas en su contra. Los policías se sorprendieron por su audacia, pero no pudieron ignorar su súplica. Sacaron a la luz las llamadas pruebas, que no eran nada más que la palabra del misterioso interlocutor. No había ninguna evidencia física, ningún testigo, nada. Eric estaba furioso. Él sabía que su esposa estaba siendo incriminada, pero no podía entender por qué. ¿Quién querría hacerles esto? ¿Cuál fue su motivo? Pero mientras Eric estaba lidiando con la policía, Betty estaba sentada en una celda fría y oscura, preguntándose qué estaba pasando. Nadie le había dicho por qué la habían arrestado ni qué debía hacer a continuación. Ella estaba asustada y confundida, pero sabía que su marido vendría y la salvaría. Ella solo tenía que esperarlo. Tan pronto como Eric se enteró de que no había pruebas reales contra su esposa, supo lo que tenía que hacer. Pidió refuerzos y se preparó para actuar. No quería lastimar a nadie, pero no tenía miedo de usar la fuerza si era necesario. El honor de su esposa estaba en juego y él haría lo que fuera necesario para protegerla. Mientras tanto, Betty todavía estaba sentada en la cárcel cuando de repente la puerta se abrió y entró su marido, con aspecto de hombre con una misión. Cuando vio la expresión de su rostro, supo que algo andaba mal.
Eric le explicó lo que había sucedido y le dijo que la iba a sacar de allí. Betty estaba agradecida, pero también preocupada por el peligro potencial que podría enfrentar su marido. Ella no quería que él se pusiera en peligro por su culpa. Pero Eric estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para limpiar el nombre de su esposa y proteger su honor. Sabía que era el único que podía hacerlo. La policía era corrupta y no se detendría hasta destruir a su familia. Entonces, tuvo que contraatacar. Y él contraatacó. Con la ayuda de sus compañeros soldados de la Fuerza Delta, Eric se enfrentó a la policía y exigió la liberación de su esposa. Los policías se sorprendieron por la repentina aparición de soldados armados, pero no iban a dar marcha atrás. Habían decidido que Betty era una criminal y querían tratarla como tal, pero Eric no estaba dispuesto a aceptarlo. Él sabía que su esposa era inocente y no iba a permitir que le hicieran daño. Se produjo un tenso enfrentamiento, pero al final los hombres de Eric prevalecieron. Los policías estaban superados en número y armamento y no tuvieron más opción que liberar a Betty y disculparse por el error. Eric salió victorioso, pero sabía que la batalla no había terminado. Había expuesto la corrupción de la policía, pero ahora tenía que afrontar las consecuencias. Los medios de comunicación se apresuraron a difundir la historia y pronto todo el país hablaba de la familia Shelby. Eric y Betty quedaron expuestos al ojo público y tuvieron que tener cuidado con lo que decían y hacían. Ahora eran objetivos y tenían que estar conscientes de su entorno en todo momento. Pero a pesar de los desafíos que enfrentaron, Eric y Betty estaban agradecidos por el apoyo que recibieron de sus amigos, familiares y la comunidad. Habían pasado por mucho, pero sabían que se tenían el uno al otro y eso era todo lo que importaba. La experiencia había sido traumática, pero también una llamada de atención. Eric y Betty se dieron cuenta de que tenían que ser más conscientes de su entorno y no confiar en todas las personas que conocían. Habían sido ingenuos y casi les había costado todo. Pero a pesar de todo, aprendieron una valiosa lección sobre la importancia de la familia, los amigos y la comunidad. Al final, Eric y Betty pudieron seguir adelante con sus vidas y crear nuevos recuerdos con sus hijos. Habían pasado por mucho, pero gracias a ello eran más fuertes. La terrible experiencia los había unido más y sabían que nada podría separarlos. La reputación de Eric como comandante de la Fuerza Delta lo precedía, y muchas personas eran escépticas sobre la inocencia de su esposa. Pero cuando se supo la verdad, la gente quedó en shock. No podían creer que la policía hubiera cometido un error tan grande. Algunas personas incluso cuestionaron si el arresto fue intencional, pero no había evidencia concreta que respaldara esas afirmaciones. Sin embargo, el incidente desató una conversación sobre la discriminación racial y la brutalidad policial. Mucha gente sintió que Betty había sido atacada debido a su raza y género. Después de todo, ella era una mujer negra y la policía había actuado rápidamente sin ninguna prueba. Si no se hubiera casado con un comandante de la Delta Force, quién sabe qué le habría pasado. Al final, la familia Shelby pudo seguir adelante con su vida, pero el incidente dejó un impacto duradero en ellos. Tuvieron que aprender a confiar en sus instintos y no tener miedo de hablar cuando algo no parecía estar bien. La experiencia fue una llamada de atención y estaban agradecidos de tenerse el uno al otro y una comunidad fuerte detrás de ellos. Y esa es la historia de cómo la policía arrestó a una mujer negra inocente. Y cuando descubrieron que su marido era un comandante de la Fuerza Delta, obtuvieron más de lo que esperaban. Me olvido de suscribirme para recibir más actualizaciones y dejar un comentario a continuación con mis pensamientos sobre esta historia. Nos encantaría saber de usted. Gracias por ver.